El tema de PERT, Program Evaluation and Review Technique, básicamente es un concepto que lo tenemos que manejar como sea. Y hemos dicho que para hacer la estimación en este caso de la duración, tendremos que considerar una valoración pesimista, una duración más probable que ocurra y una optimista. Según esta distribución beta, pues básicamente que tendremos que llevar al formulario sería la duración pesimista más 4 veces la duración más probable más la duración optimista y dividirla por 6. Aquí pues lo podemos ver en la parte derecha. La duración esperada sería la optimista más 4 veces lo más probable más la pesimista dividido 6. Lo cual nos genera un concepto de sigma, que sería la diferencia entre la estimación pesimista menos la optimista sobre 6. Y en este caso estaríamos hablando de que la varianza para esta distribución sería el sigma al cuadrado, pues esto es básicamente es estadística pura, nada es simplemente estadística. Dos fórmulas importantes que no podemos olvidar. Considerar que si estamos hablando que el grado de confianza de la estimación es de un sigma, es decir, que la desviación esté más o menos un sigma, estaríamos hablando de un nivel de confianza del 68%. Repito, esto no es solamente PMBOK, sino estadística. Y son conceptos claves. Si estamos hablando de que la duración, la estimación de duración, esa estimación más o menos 2 sigmas, estaríamos hablando de un nivel de que esa duración caiga con un 95% de probabilidad en ese rango. Pero si estamos hablando de una estimación con un rango de más o menos 3 sigma, estaríamos hablando de un nivel de confianza de 99%. Entonces, creo que vamos a tener que aprenderlo de memoria. El sigma, 68%, 2 sigma, 95% y 3 sigma, 99%. Hoy en día se habla de niveles de precisión de 6 sigma, 6 sigma, ¿cierto? 6 sigma constituyen un nivel de confianza de casi el 100%, es decir, concretamente son 99.999, los famosos 5 nueves, y pues eso ya realmente estaríamos hablando de unos niveles de confianza casi que absolutos, casi que cercanos al 100%. Pero básicamente eso es lo que tenemos que considerar para hacer nuestras estimaciones por 3 valores, en este caso con la distribución beta. ¿De acuerdo? Entonces, ejercicios los podemos encontrar y nos van a preguntar en esos ejercicios, seleccionar la respuesta que corresponda a la situación que nos presenta la pregunta, pero habrá que hacer la aplicación de alguna de estas fórmulas. La siguiente sería la estimación por 3 valores, de la estimación por 3 valores, pesimista, optimista y más probable. Sería la distribución triangular, que básicamente no hace una ponderación de la más probable, le da la misma ponderación a la estimación pesimista, la más probable y la optimista, y simplemente la dividimos en 3. Como en el caso anterior, la desviación estándar estará definida como es usual, pesimista menos optimista sobre 6 y pues obviamente los mismos niveles de confianza. Básicamente sería otra fórmula para nuestro formulario. Decir aquí, alguien puede decir, bueno, pero si hay una distribución triangular puede existir una distribución en 2 valores. Sí existe, pero es poco usada, realmente tampoco se aborda en el examen. Y esa estimación por 2 valores sería la pesimista menos la optimista sobre 2. Pero como les digo, no es muy usada. Y también tendría la misma desviación estándar. O sea, ahí vamos ya, distribución beta,
que hace una valoración, una ponderación del valor más probable de 4 veces, pero el resto sigue, y se divide por 6. Pero básicamente es eso. Y la simulación de Monte Carlo, pues básicamente este es un software, ¿no?, muy usado en gestión de proyectos. Lo podemos encontrar como eh, involucrado en alguna de las preguntas que se plantean en el examen, saber que existe, pero básicamente es una simulación que es muy útil para proyectos complejos en donde realmente estaríamos hablando de muchos datos de entrada, seguramente miles de datos de entrada, y lo que hace el software es hacer unas valoraciones tipo PERT y arrojar datos mucho más específicos de la estimación. Entonces, usar Monte Carlo sería hacer ejercicios de estimación a través de un software, que en este caso el más conocido es Monte Carlo, ¿sí? PMI sugiere que la simulación de Monte Carlo determinará una duración del proyecto que es más cercana a la realidad que utilizando nuestro método de ruta crítica. Recuerden que esto es Critical Path Method o PERT. Ya, también sabemos que es PERT. Bueno, vamos a tratar de desarrollar este ejercicio entre todos. Sí, hay dos actividades, A y B. La estimación de la actividad A es de 45, hablemos de días, más o menos 3 días, con una confianza del 68%. Y la estimación para la actividad B es de 65 más o menos 8 días, con un nivel de confianza de 95%. A todas luces se ve que la estimación para la actividad A es de ¿cuántos sigmas? Un sigma. ¿No nos Uno, acordamos? Un sigma. Y para la estimación de la B sería ¿cuánto? dos, 2 sigmas. Si fuera 3 sigmas sería 99, ¿cierto? 99% de 3 sigmas. Pero bueno, en este caso se decide combinar las dos actividades. ¿Cuál es la estimación para la actividad B? Pensemos, ¿cuál sería? Ahí lo incómodo es que si ambas estimaciones tuvieran el mismo grado de confianza, sería más fácil, ¿verdad? Pero no la tienen. Lo que sí estamos de acuerdo es que la combinación de esas dos actividades sería 45 más 65, más o menos algo. ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, vamos sí evolucionándolo. porque son las Las dos dos actividades. duraciones estimadas. Ahora el problema que tenemos es con las sigmas. Entonces, estamos de acuerdo que son 110 días, que es la suma de 45 más 65, más o menos 5 días, que es el resultado de combinar la confianza del 68% con la del 2 sigma. Entonces, el cálculo sería, la duración esperada de A y B sería 45, pero eso ya lo sabemos. La varianza de A sería 3, que es el sigma, al cuadrado, que son 9. La varianza de B sería, en este caso no 8 sino 4 al cuadrado sobre 16, porque estamos hablando de 2 sigma. Eh, Ahí está la trampa. sí, o sea, en la A es al cuadrado porque estamos mirando los días más o menos. Son 3 días por ambos lados, ¿cierto? Correcto, correcto. Y como es un sigma, pues debo considerar 3 sobre 1, porque o sea, lo que hay que hacer es sumar varianzas, no variaciones, no desviaciones estándar, ¿sí? Que esto es un concepto estadístico que nos dice que yo no puedo hacer sumas de sigmas, es decir, de desviaciones estándar, sino que las tengo que llevar al cuadrado por la misma fórmula como se define la variación, es la varianza.
Entonces, hacer las operaciones con varianzas y no con desviaciones estándar. Entonces, volviendo al caso, sería la varianza de A, pues es simplemente elevar esa desviación estándar al cuadrado, que me da 9. Para el caso de B, ya no puedo hablar de que sea de 8 al cuadrado, sino que como es 2, lo tengo que partir a la mitad y elevarlo al cuadrado y me da 16. Con lo cual me da que la suma de esas dos varianzas no están al cuadrado, son desviaciones al cuadrado. Tengo que volver después a la desviación estándar, ¿cierto? Entonces sería 25 la suma de las dos. Y ahora tendré que volver al caso de la desviación estándar, que en este caso sería la raíz cuadrada de 25, que sería 5 días. Esa es la trampa realmente, ¿sí? Para efectos de una pregunta al examen. ¿Cierto? Podemos de pronto reforzar un poquito el concepto en plataforma con ejercicios, ¿sí? Pero es no perder de vista esto. Rara vez se les va a presentar un ejercicio de esto, ¿no? Realmente no es muy usual, ¿sí?, que salgan este tipo de ejercicios, pero recordemos que las preguntas del examen son completamente aleatorias y si nos tuviéramos que poner a trabajar con desviaciones estándar en alguna estimación que aparezca allí, considerar este concepto. Entonces, la solución para este ejercicio sería 110 más o menos 10 días, 5 a cada lado, con un nivel de confianza de 2 sigma. ¿Vale? Bueno, esta es también una estimación, otro ejercicio. No sé si valga la pena que la desarrollemos. Pero básicamente lo que tenemos es unas actividades y la siguiente columna nos dice si esa actividad está en ruta crítica o no. La siguiente nos dice qué tipo de distribución tiene. La siguiente columna es cuál es la duración optimista, cuál es la duración más probable y la última, cuál es la duración pesimista. Entonces, básicamente nos dicen es calcular la estimación para el proyecto completo. Parece algo complicado, pero no lo es. Entonces, la primera consideración que considerarían ustedes en este ejercicio para calcular la estimación para el proyecto completo, ¿considerarían esas actividades que no están en ruta crítica? No. No, porque sabemos que las que están en la ruta crítica son aquellas cuya suma debe dar el resultado de la duración del proyecto completo, ¿cierto? Por el ejercicio que hicimos antes. La pregunta que haría ahora es, ¿y entonces cómo definimos la ruta crítica? Que nos puede aparecer una pregunta. Pensemos en un ejercicio, pensemos en una situación, voy a volver un poco. Aquí, ya sabemos que la ruta crítica es 6 y 5, que además está pintada en rojo, ¿cierto? Pero ¿cuál sería la definición PMBOK de la ruta crítica? ¿Es el camino más corto o más largo? Es el camino pues, más largo, pero es el camino que si se alarga, me alarga el Ajá, final del proyecto. correcto. Entonces, podemos definir que según PMBOK, la ruta crítica es el camino más largo en el que puedo hacer el proyecto en el menor tiempo posible. Ese es el concepto. Es lógica, pero es palabras, ese es el wording, como lo decimos, ¿no? El camino más largo, sí, pero además de eso, digamos que es el camino más largo en el que representa el tiempo más corto en el que podemos hacer el proyecto. Esa es básicamente la definición de la ruta crítica. Fíjense que no es nada traído de los cabellos, es lo que nos dice el sentido común. Bueno, pongámonos aquí. Entonces, consideraríamos que para calcular la estimación para el proyecto completo, deberíamos solamente sumar aquellas actividades que están en ruta crítica. Entonces sería 100 más 250 más 220.
más 200, más 150, más 100. Eso me dará un resultado, perdón, estoy un poquito equivocado de columna, es en la columna de más probable, ¿no? Estaba refiriendo a la columna de optimista. Esa es la más probable. Pero el concepto es el mismo, ¿no? 150 más 250, es decir, la suma de todas aquellas actividades con duración más probable que están en ruta crítica, ¿cierto? Lo otro será expresar un más o menos, un rango de probabilidad en donde realmente lo que nos están preguntando es una estimación, no nos están preguntando un dato específico. Entonces, aquí viene toda la matemática. Si hacemos las sumas, eso nos da básicamente 1382. Esos 1382 salieron básicamente de la suma de lo que dijimos, ¿no? Lo que está en ruta crítica y que corresponde a la sumatoria de las duraciones más probables. Y los 85 días sería entonces para un nivel de confianza del 68%, es decir, de un sigma. Y lo que quiere decir es que el proyecto durará entre 1296, que corresponde a 1382 menos 85, y 1487, que corresponde a 1382 más 85, con un nivel de confianza del 68%. ¿Qué hicimos de raro? Pues básicamente considerar aquí que hay unos que tienen distribución beta, hay otros que, que no tienen distribución, eh, y hay dos que tienen distribución triangular. ¿Sí? Básicamente esta es la solución. $1980 por un lado, que es lo total, pero solamente tomamos, Ok, entonces hacemos la fórmula beta, digamos, para el primero de 150 y nos da 175 y así sucesivamente. así es, Triangular en el así es, D y así. así es. Y estos 85 salen de ya no operar con varianzas. Las varianzas nos sirvieron para llevar esto al cuadrado y hacer sumas, pero eh, si ustedes agarran la calculadora, pues básicamente esto corresponde a la raíz cuadrada de esto. Por consiguiente, este a la raíz cuadrada de esto. De 85 sería la raíz cuadrada de 7261. Pero insisto, esto es muy improbable que les salga en el examen. De todas maneras, conocerlo, de pronto ustedes pueden entrar a la presentación y mirar, repasarlo con calculadora, si fuera el caso para llegar. Si tuvieran algún problema de que algo no quedó claro, pues perfectamente disponible estaré para, para aclarar el concepto. Hemos dicho entonces que las estimaciones serían análogas, pues básicamente cuáles son las ventajas de que es rápida, es inmediata, básicamente no requiere identificar las actividades, pero tiene de malo que es poco precisa, tiene unos rangos de precisión de alrededor del 50%, requiere mucha experiencia, no considera diferencias entre proyectos, no sirve para justificar necesidades y es muy difícil de aplicar en proyectos con incertidumbre. Aquí viene de pronto una reflexión, que este tipo digamos, la profesión que tiene fama de incumplida es la del carpintero, ¿cierto? Eso básicamente es un concepto generalizado. Y básicamente no es que el carpintero no tenga una buena capacidad de hacer buenas estimaciones análogas. De hecho, sí las tiene porque es una persona con mucha experiencia. En donde de pronto falla y lo hace incumplido es que no sabe hacer las combinaciones de esas estimaciones, ¿cierto? Entonces no sabe que tiene un backlog, una cola de trabajo que le permite hacer esa estimación final, pero seguramente que en este caso, este profesional sí tiene claro cuánto se demora haciendo determinada actividad. El punto en donde falla es en hacer esa combinación completa y poderle dar una estimación más realista a su cliente, ¿cierto? La estimación ascendente, que hemos dicho, es que aquella que hacemos a nivel de actividad, paquete de trabajo, entregable, proyecto, de abajo hacia arriba, pues tiene la ventaja que es más precisa. Tiene ya unos rangos de... ¿Y por qué es más precisa?
porque está hecha con base en la descomposición que se ha hecho del proyecto. Al descomponer el proyecto, de lo general a lo particular, pues básicamente lo que estamos haciendo es eh, facilitando su manejo y aclarando, digamos, llevándolo casi que a valores unitarios. Entonces, eso nos da la posibilidad de ser más precisos, con rangos de más o menos el 10%, y dar datos más creíbles nuevamente a los interesados. La inconveniencia es que si el proyecto es muy grande, muy complejo, pues va a ser un poquito demandante en términos de tiempo, esfuerzo, para eh, hacer todas esas sumas de abajo hacia arriba. Y si el dato se necesita con urgencia, pues de pronto va a ser inconveniente. Entonces, las estimaciones más precisas son la paramétrica, la ascendente y la de tres valores. Esto sería para que lo tengamos claro en el examen. ¿Cuál es la estimación más precisa? En su orden sería la ascendente, la paramétrica y por tres valores, con rangos de incertidumbre que son pequeños. Las estimaciones menos precisas son la análoga y la de tres valores. Recordemos que la de tres valores sería la que considera el pesimista, optimista y más probable, pero con rangos de incertidumbre grandes. Con rangos de incertidumbre grandes podría ser con un sigma. Recordar que la estimación ascendente, bottom-up, es una técnica del proceso 6.5, estimar la duración de las actividades, sino de 6.4, estimar los recursos de las actividades. Bueno, esto es para contextualizar, digamos, el contenido de PMBOK no es muy relevante. A veces la estimación anóloga se determina también descendente, es decir, eh, y este es un concepto importante para tenerlo en cuenta en el examen, que la estimación descendente o la top-down sería esa estimación que se hace eh, de una sola vista, mirando el conjunto del proyecto. Si lo miramos como la estructura glosada de trabajo, sería como mirar de abajo hacia arriba y dar un dato muy incierto que corresponde realmente a una estimación análoga, ¿cierto? Y lo que se está la estimación está basada en el conocimiento que hace el estimador de otros proyectos parecidos, de información histórica, de experiencia, de conocimiento que tenga en la industria, en la disciplina en donde está el proyecto. Pero lo importante que les quería decir es que estimaciones top-down son estimaciones de alto nivel y son estimaciones que hacen el sponsor y la dirección de la organización, la alta dirección. Nosotros como agente de proyectos no tenemos por qué hacer este tipo de estimaciones, a no ser que se requiera al inicio del proyecto, cuando no tenemos toda la información, dar un orden de magnitud. Recordemos que esos órdenes de magnitud, que son estimaciones que se hacen antes inclusive de que se arranque la planeación del proyecto, podrían estar perfectamente entre más o menos el 50% o inclusive más, porque son órdenes de magnitud. Inclusive, si hablamos del cono de la incertidumbre, se dice que al inicio del proyecto, cuando todavía no se ha arrancado el plan de hacer el despiece del proyecto, a través del plan de proyecto, estaríamos hablando de que las incertidumbres son de más o menos el 75%. Ya durante la planeación, que estamos haciendo realmente un análisis más detallado de lo que podría pasar en el proyecto, vamos a reducir ese nivel de incertidumbre a más o menos, pónganle ustedes entre 20 y 50%. Y ya al final del proyecto, cuando se está pues, básicamente eh, con unos niveles de incertidumbre muy bajos, porque el proyecto ya está terminando, estaríamos hablando de niveles de más o menos entre el 5 y el 10%. ¿Sí? Tener en cuenta que este es básicamente lo que llaman el cono de probabilidad para las estimaciones. Entonces, la conclusión es, al inicio del proyecto, los, las incertidumbres son muy altas, se manejan rangos de incertidumbre de más o menos el 50% o inclusive más.
A la mitad del proyecto se manejan rangos de más o menos el 25% y al final del proyecto de más o menos el 5 o 10%. Ese es básicamente el concepto del cono de la incertidumbre. Ahora sí, viene pues realmente a lo que vinimos, que es hacer el cronograma. Entonces, consideran ustedes que este proceso es muy clave y como es tan clave, pues realmente es el proceso que de los que hemos visto hasta el momento tiene más entradas, ¿cierto? Lo que nos dice el marco de referencia es, este es un proceso muy sensible. Entonces, consideren que tienen todo esto a su favor para hacer un buen cronograma. ¿Qué es lo que tenemos a favor o en qué nos podemos apoyar? El plan de gestión de cronograma, la lista de actividades, atributos, diagramas de red, requisitos de recursos de actividad, calendarios, estimación de la duración, del 1 al 7, básicamente es todo el trabajo que hemos hecho en los procesos anteriores, del 6.1 al 6.5, no es otra cosa, ¿cierto? Cada área de recursos pues los suministra la organización ejecutante y nosotros como gerente de proyecto pues tendremos que ir a recabar información de calendarios de los recursos que necesitamos para el proyecto. Los requisitos de recursos de la actividad, pues básicamente se refiere a esas competencias que deben tener los recursos que van a hacer las actividades. Eso pues también lo da el contexto del proyecto y la organización. La declaración del alcance del proyecto ya la habíamos hecho en el proceso de gestión del alcance, ¿cierto? Que básicamente es ese documento que es también clave, con el que realmente nos comprometimos a determinar qué le vamos a entregar a nuestro cliente y qué no hace parte de ese entregable. Las asignaciones de personal del proyecto es importante conocerlas, ¿cierto? Para no teorizar tanto, es decir, qué asignaciones de personal tenemos. La estructura del desglose de recursos, que era nuestro famoso organigrama del proyecto, pero no solamente el organigrama jerárquico de los recursos personas, sino también el desglose de los recursos materiales, equipos e insumos. Básicamente hacer una jerarquía de esto. Los factores ambientales y los activos de procesos pues nos van a poder proporcionar información clave para facilitar la labor. Entonces, básicamente, y aquí es donde de pronto nos vamos a demorar un poquito en las herramientas y técnicas, sería hacer el análisis de la red del cronograma. Es decir, tendremos que hacer en este proceso, o por lo menos en este segmento del curso, ejercicios que nos pongan, que nos aclaren muy bien el concepto de los mapas de los diagramas de red, holguras y todo ese tipo de cosas. Aplicar el método de la ruta crítica, famoso CPM, Critical Path Method. El método de la cadena crítica no lo vamos a abordar aquí, sin embargo nos vamos a apoyar en una presentación que está disponible dentro del material del curso y no lo abordamos porque realmente se maneja como concepto a nivel del marco de referencia, ¿sí? Es decir, las preguntas del examen, si abordan el tema de cadena crítica, lo abordan como concepto, pero no sobre un ejercicio particular. Entonces, el método de la cadena crítica, a diferencia del método de la ruta crítica, entonces, si el método de la ruta crítica es CPM, ¿cierto? Critical Path Method, el método de la cadena crítica sería Critical Chain Method, es decir, CCN, ¿no? Por encontrar el acrónimo. Y básicamente lo que hace el método de cadena crítica es configurar en este caso, diagramas de red y cronogramas con una suerte de colchones al final. Ahí sí se maneja el concepto de colchones, que son unos rangos de tolerancia que se determinan por actividad. Entonces se habla de que llegar a determinar el tamaño de esos colchones o de esas, no lo quiero llamar reservas para no confundirlo, pero de esos, de esos, de esas duraciones tipo colchón, pues ahí está realmente la ciencia de hacer un diagrama de red con la cadena crítica. Pero se dice que son mucho más realistas eh, los diagramas de red y cronogramas que se construyen con el método de la cadena crítica que si se hicieran con el método de la ruta crítica. Las técnicas de optimización de recursos, recordemos que ahí ya teníamos un concepto que era la famosa nivelación de los recursos. Eso podría ser una de las técnicas para optimizar los recursos. Técnicas de modelamiento,
Aplicación de adelanto y atrasos. Compresión de cronograma, pues básicamente manejar estos dos conceptos que son el concepto de compresión como tal y el de este concepto de compresión como intensificación. Y el otro sería el de ejecución rápida. El uno es crash, así como suena en inglés, de crash, de cómo traducirlo, como romper, ¿no? Y el otro sería el de ejecución rápida, que es fast track. Entonces, los pongo así en inglés porque seguramente así van a aparecer en el contexto de las preguntas. Y herramienta de planeación, pues básicamente sería aquellas cosas que pueden acelerar el proceso de planeación, generando fechas de inicio, finalización, basadas en las entradas de actividades, diagrama de red, en fin, toda suerte de herramientas que nos permitan facilitar en este caso, la planeación. Y las salidas, pues el cronograma del proyecto, la línea base del cronograma, una vez que ese cronograma haya sido aprobado, los datos del cronograma, así como el Word Package tiene su diccionario, las actividades tienen sus atributos de actividad, el cronograma básicamente tendrá que tener una descripción de ese cronograma. Entonces, en ese dato de cronograma, pues tendrán cosas como hitos de cronograma, actividades, atributos de las actividades, documentación de los supuestos y restricciones identificados, en fin. Fíjense que datos rebasa un poquito el concepto del Gantt, del diagrama de Gantt. Es decir, estos datos del cronograma permiten ya descontextualizar ese diagrama de Gantt dentro del proyecto. Y otra cosa que nos puede dar este proceso sería actualizar documentos del proyecto. Entonces, tales como requisitos de recursos, atributos de las actividades, calendario, registro de riesgos, y pueden existir otros documentos que se pudieran estar actualizando eh, como resultado de este proceso. Y aquí aprovecho para hacerles pues una aclaración, que ustedes han visto que en la mayoría de los procesos, a la salida de cada proceso dice actualizaciones a los documentos de proyecto, actualizaciones al plan de proyecto. Y esto refuerza el concepto de que todo este marco de referencia se debe ver como algo que es iterativo, ¿cierto? Es decir, que la salida de este proceso me puede alterar otras cosas que inclusive ya se hicieron o que tengamos que considerar que se van a hacer a futuro. Entonces, básicamente esa es la iteratividad de que habla el marco de referencia. Por eso aparece, estas actualizaciones a documentos de proyecto aparecen muy, muy, muy usualmente en la mayoría de los procesos. Entonces, retomando un poquito el concepto del CPM, del camino crítico del cronograma, sería el camino más largo, que lo definíamos antes, cuya duración coincide con la duración del proyecto, ¿cierto? ¿Qué dijimos? El camino más largo para hacer el proyecto en el menor tiempo posible. Cualquier retraso en una de las actividades, pues básicamente va a alterar la duración del proyecto. Y podrían existir, es un concepto también, el camino cuasi crítico o casi crítico, que es cuya duración es un poco menor que la del camino crítico y que si se retrasara alguna actividad, podría llegar a convertirse en camino crítico, ¿cierto? Entonces habrá que hacer la sumatoria de las duraciones de todos los caminos posibles dentro del diagrama de red. Y el segundo, después de que encontramos la ruta crítica, que es el número mayor de esas sumas, el que le siga, podremos analizar si se trata en realidad de un camino cuasi crítico, es decir, un camino que, en el caso de que se alargara alguna de las actividades, podría inclusive superar el camino que determinamos como crítico. Ese sería el concepto del camino cuasi crítico. Y los conceptos, entonces, sería la holgura libre, ¿cierto? El free float o el free slack, como se suele denominar en PMBOK, básicamente es el tiempo que una actividad puede retrasar su inicio temprano o su finalización tardía sin retrasar el inicio temprano de cualquier actividad dependiente. Ya vamos a ver esto con un diagrama para aclararlo. ¿Qué sería la holgura libre? Y la holgura total
sería el tiempo que una actividad puede retrasar su inicio temprano o su finalización tardía sin retrasar la fecha de terminación del proyecto. Sería el total float, que implica tarea crítica y, la, y la holgura libre sería cero, ¿cierto? Ya sabemos entonces que lo que nos dicen aquí es que esa ruta crítica está compuesta por actividades que tienen holgura cero. Es decir, que tengan holgura cero quiere decir que eh, no tienen inicio temprano o final tardío. Es decir, el inicio es único, es el mismo, no tenemos tolerancia. Es decir, tenemos que empezar el lunes, es el lunes, ¿cierto? Hay actividades que sí tienen inicio temprano y podrían tener un inicio tardío, ¿cierto? Entonces, ese tipo de actividad sería, esa actividad debe empezar el lunes, pero se podría empezar el miércoles o el martes, o inclusive el viernes o el lunes de la semana siguiente, porque tienen holgura. Entonces, fíjense que son dos situaciones diferentes. En este caso, lo que estamos viendo aquí es, bueno, este es un diagrama de Gantt, donde básicamente nos dice que en este caso, la holgura libre, por un lado, y la holgura total, por otro, y aquí aparecen los datos, ¿cierto? Pero porque deberíamos ir más bien a un diagrama de este estilo. Fíjense que este diagrama que aparece aquí, pues es un diagrama de red, ¿cierto? Con las cajitas, el nombre de la actividad en el centro, la duración en la parte superior, nada nuevo. Sin embargo, aquí aparecen unos rectángulos, superior izquierdo, superior derecho, inferior izquierdo, inferior derecho. Y en la parte de abajo, otro número. Nombre de la actividad no tiene problema, la duración de la actividad no tiene problema, que están en círculos rojos. El del rectangulito superior izquierdo correspondería al inicio temprano y el rectángulo inferior izquierdo correspondería al inicio tardío, ¿cierto? Me explico. La actividad A, que dura 5 días, debe empezar el día 1 o el día 1. Por temprano que empiece, empieza el día 1. Por tarde que empiece, debe empezar el día 1. No tiene holgura. Su holgura es cero. O sea que el numerito que aparece en el rectángulo central inferior corresponde a la holgura. Como esta actividad se demora 5 días, el final temprano, es decir, por temprano que, que dure, o más bien, por temprano que termine esta actividad A, termine el día 5. Y si hago cuentas con los dedos de la mano, digo, empieza el día 1, el día 2, 3, 4, ok, termina el día 5. Como la actividad B es sucesora, debería empezar lo más temprano posible el día 6. Como se demora 5 días, debería terminar, otra vez hago cuentas con los números, con los dedos de la mano, 6, 7, 8, me da 10, ¿cierto? Esta actividad, sin embargo, ignoremos por ahora lo que hay aquí abajo. No lo miremos, de dónde sale ese 11, de dónde sale, no lo miremos. Miremos solamente la parte superior. La actividad D, que es sucesora a la actividad B, debe empezar el día 16. ¿Por qué? Si debería empezar el día 11. Entonces tendremos que devolvernos. ¿Qué pasa con la actividad C? Debe empezar el día 6 porque requiere que se haya terminado la actividad predecesora, que es la A. Muy bien. Como se demora 10 días, estamos hablando de que se demora 6 más 10, pero como estamos incluyendo el 6, no me da 16, sino uno menos. Ahí está la trampa, para que no vayan a incurrir en ese error cuando estén haciendo el diagrama en el examen. ¿Por qué? Porque por los nervios o por el afán o la presión, uno puede decir perfectamente, pues el inicio temprano es 1, la duración es 5, pues el
final temprano es 5 más 1, 6. No, señores, tengan en cuenta que empezaron a contar el día 1, por eso les hablaba de contar con los dedos de la mano. Y aquí es lo mismo, 6 y 10, 16, pero como estoy incluyendo el día primero, tengo que hacer las cuentas para que me dé 15. Es decir, en este diagrama de red, consideremos que lo que hay en este rectángulo de, en este caso, de terminación temprana, en el superior derecho, estaríamos hablando de la suma de el inicio temprano más la duración menos 1, por lo que les acabo de decir. Y esta actividad termina el 15. Como esta actividad termina el 15, yo no puedo decir que la actividad D podría empezar el día 11, porque estaría desconociendo esta precedencia, ¿cierto? Entonces aquí voy a tener un periodo de espera de la terminación de la actividad B hasta que pueda empezar la actividad D. Con lo cual, sabemos que sí o sí esta actividad, por temprano que empiece, debería empezar el día 16, que es un día después del 15. Como se demora 15 días, entonces sería 15 más 16, me da 31, pero como estoy incluyendo el primero, me da 30, menos 1. Y listo, terminamos el proyecto. Ahora bien, sabemos que la ruta crítica corresponde a las actividades A, C y D, ¿cierto? ¿Por qué lo sabemos? Porque hemos calculado las duraciones. 5 más 10 más 15 me da 25, ABD. Perdón, sí, ABD 25, que es la suma de la de arriba, y la de abajo, ACD, me da 30, que sería 5 más 10 más 15, 30. Perfecto. De las dos, tengo que seleccionar la de mayor, el número mayor, que en este caso sería 30, ¿cierto? La duración mayor. Perfecto, 30. Esa es mi ruta crítica. Ahora bien, ¿qué pasa con los números de abajo? Ahora nos vamos a ir eh, en la parte de abajo del rectángulo de derecha a izquierda. Fíjense que aquí nos fuimos de izquierda a derecha. Ahora nos vamos a ir en la parte de abajo de derecha a izquierda. Entonces hago el mismo procedimiento. Esta cuando, por tarde que termine, tiene que terminar el día 30, porque está en ruta crítica. ¿De acuerdo? Está en ruta crítica, no hay nada que hacer. 30. 30. Y como la actividad se demora 15 días, a esos 30 le tengo que restar 15. Me da 15. Pero como estoy incluyendo el último día, le tengo que sumar 1. Si iba de izquierda a derecha, le tenía que restar 1 al final. A este le tengo que sumar. Clarísimo. Listo. Entonces este empieza el día 16. Con lo cual, me voy a ir a la actividad B. Quiere decir que esta actividad, por tarde que termine, puede terminar el día 15, que es un día antes del 16. Y como esta actividad se demora 5 días, entonces digo 15 menos 5, 10, más 1, porque estoy considerando el último día, me da 11. Con lo cual, fíjense que los números de arriba y de abajo son diferentes. Inicio temprano es diferente a inicio tardío y el número tiene que ser el mismo. Es decir, 15 menos 10, 5, que es lo mismo que decir 11 menos 6, 5. Y ese 5 corresponde a la holgura. Ahora miremos el de abajo. Está en ruta crítica, no tengo realmente que hacer mayor análisis allí, ¿cierto? Por tarde que termine el día 15, pero como está en ruta crítica, no tenía nada que hacer. Inclusive, esas actividades que están en ruta crítica, de una vez yo puedo poner los mismos números arriba y abajo y poner aquí el 0. O sea que lo primero para un ejercicio de esto es identificar la ruta crítica y completar los cuadritos. Inicio temprano, inicio tardío, final temprano, final tardío, ahí como lo estamos viendo. Y ahora sí, básicamente, estamos listos para responder las preguntas. Y bueno, aquí estamos manejando el concepto de una duración esperada, duración más probable, que eso básicamente corresponde a una distribución beta, es decir, una distribución de probabilidad con distribución beta, que querría decir que tiene básicamente eh, duración pesimista
más 4 veces la duración más probable, más la duración optimista, sobre 6, ¿cierto? Y sabemos que la desviación estándar es pesimista menos optimista sobre, ¿se acuerdan? ¿Quién me ayuda? Sobre 3, ¿era? Vieron que la memoria es Jesús. Esas son las cosas por las que son importantes. Miren, Sobre 6. sobre 6. Sí. Ese es el concepto, que uno se puede confundir. Entonces, tres valores optimista, más la más probable, más pesimista sobre 6. Eso no cambia. Esta tampoco cambia. Para todas las distribuciones es la misma. Para la triangular, para la beta, es la misma. Pesimista sobre 6. Y considerar que la varianza siempre es esa desviación estándar al cuadrado. Es así de simple, que el nivel de confianza de un sigma es el 68, el de 2 sigma es el 95 y el de 3 sigma es el 99. Esas cosas deberíamos tenerlas pues muy claras para efectos de nuestros ejercicios. Y aquí vamos. Am, Valdría la pena hacerlo, ¿cierto? Como ejercicio. De hecho, pues de las actividades que hay para esta unidad, una vez que ustedes lleguen a la plataforma, es resolver un, un ejercicio de estos, ¿cierto? Resolver un ejercicio de estos implica eh, poder responder las preguntas tipo examen, en donde básicamente es muy improbable que en el ejercicio esté pintado un diagrama de red tal como lo vemos aquí. Lo más probable es que en el ejercicio se presente una tabla con una lista de actividades seguida por una lista de precedencias y unas duraciones, como la tabla que vimos hace un momento. Y sobre esa tabla habrá que hacer algo como esto. Y habiendo hecho algo como esto, las preguntas que nos van a hacer es, pregunta número 87. ¿Cuál es la holgura de la actividad B? Y dice uno, wow. En este caso, ¿cuál sería la holgura de la actividad B? Cero, porque está en ruta crítica, ¿cierto? Pero si me preguntan cuál es la holgura de la actividad E, E de eco, ¿cuál sería? Sería 16 menos 15, que es lo mismo que decir 12 menos 11, es decir, 1. La holgura de la actividad es un día, una semana, en fin. Resolviendo este ejercicio, básicamente lo que encontramos es que el camino crítico sería el que se compone de A, B, C, G y H, ¿cierto? Sugerencia para hacer este tipo de ejercicios, que se deben hacer en papel y en lápiz y papel. Si no tiene sentido hacer estos ejercicios, si lo que estamos haciendo es preparando un examen, no tiene sentido ir a hacerlos en Excel o si alguien lo quiere hacer y se le facilita bien, pero yo recomendaría que se haga a mano alzada, con un papel y lápiz y con este tipo de diagramación. Cajitas, que básicamente son eh, así, rectangulitos, en donde básicamente le vamos a pintar en las esquinas un cuadrito, el superior izquierdo, inicio temprano, como sugiere aquí, el early start. El inferior izquierdo sería late start o inicio tardío. En el centro va la duración, arriba del nombre de la actividad, o alguien puede decir que lo quiere hacer al revés, no hay problema, poner en la mitad del nombre de la actividad y en la parte de arriba la duración, me parece mejor. Y lo mismo para la parte derecha. Entonces, superior derecha corresponde a terminación temprana y en la parte superior, perdón, en la parte derecha inferior, eh, lo que sería terminación tardía. ¿Y por qué determinamos aquí que el camino crítico era A, B, C, G, H? Porque hicimos las sumas, ¿cierto? Entonces la podemos hacer. Hagamos primero la de abajo. Nos dio 10 más 3, 13, 17 me dio esto. Entonces yo recomendaría que una vez que tengamos el diagrama en papel, tal como lo estamos viendo acá,
hagamos una flecha, o más bien una curva, que pase sobre cada una de las actividades, pasa, 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 y aquí al final tengo que incluir la actividad H, o sea, 10 más 3, 13, 17 y 2, 19, entonces esta me da 19. Abajo. Siguiente ruta sería D, E, F, G, H. Entonces eso me suma 10 más, más 5, 15, 17 y 4, 21 y 2, 23. Entonces esta me da 23. Entonces yo acá una de 19 y otra de 23. Va ganando la 23. Siguiente ruta sería D, C, perdón, C, G y H. Hagámosla. 10 más 2, 12, más 4, 16, más 2, 18. Va ganando la anterior. Siguiente ruta sería la de arriba, ¿no? A, B, C, G, H. 7 más 9, 16, 18, 22 y 2, 24. Con lo cual, como me dio el número mayor, ya puedo entonces concluir que este camino que pinté así a mano alzada, sobre, pisando, pisando con mi línea esas cajitas, me dio 22, esa es la ruta crítica. Me queda muy fácil entonces entrar a decir, ¿cuál es la ruta crítica? Pues la opción de respuesta que está como A, B, C, G, H. Esa puede ser una pregunta. La siguiente pregunta puede ser, ¿cuál es la holgura de la actividad J? ¿Cierto? Entonces es muy fácil. La actividad J tiene una holgura, flotación o slack de 22 menos 17, que es lo mismo que decir 19 menos 14. Es decir, 22 menos 17 me da 5. Y esa es la respuesta. Otra pregunta. ¿Qué pasa si el patrocinador me pide que cancele la actividad J? Ya no va más. Hay que quitarla del proyecto. ¿Qué pasa con el proyecto? Y hay una lista de opciones. El resultado es que, independientemente del impacto que tenga en términos del resultado del proyecto, pues en términos de duración no pasa nada, porque no está en ruta crítica, ¿cierto? Otra pregunta podría decirle que el patrocinador te ha pedido que debas añadir una actividad entre G y H que se demore 5 días y tendrás que hacerlo. ¿Qué pasa? Pues estoy alargando el proyecto en 5 días porque estoy atravesándome la ruta crítica, ¿cierto? Preguntas de ese estilo son las que vamos a tener. Y vuelvo y les comento que normalmente en las preguntas del examen van a tener, en una de las preguntas van a tener un cuadro, una tabla, en donde les da básicamente las duraciones del proyecto, o un gráfico, pero no un gráfico detallado como este, sino seguramente sin las esquinitas. Y sobre ese gráfico van a tener que desarrollar alrededor de 4 o 5 preguntas. Bueno, más de una. Es lo usual. Entonces esto, la recomendación es utilizar la hojita en blanco que nos dan para hacer el muñequito, hacer el diagrama, hacerlo bien, ¿cierto? No dejarnos ganar de los nervios y poner estos numeritos bien, porque las preguntas están hechas para que si uno se equivoca, ellos ya consideraron en qué se puede uno equivocar y le ponen la trampita. Entonces de pronto hacerlo de manera concienzuda, considerando que si lo hacemos mal, pues ellos ya saben que lo podemos hacer mal y por ahí se nos anticipan. Una recomendación podría ser, lo hice de afán y no estoy seguro, respondo la opción que me parece, pero la dejo marcada. Ya al final del examen, cuando tenga la posibilidad de volverme a revisar las preguntas que marqué, puedo ya con más tiempo entrar a revisar que lo que hice sí quedó bien hecho. Esa básicamente sería la recomendación. Más de nuestro ejercicio de AON. Recordemos que AON es Activity on Node, de nodo. Activé en el nodo.
Y lo que hemos hecho es que lo primero que tendremos que hacer es arrancar de izquierda a derecha con con los números de la parte superior. Los números de la parte inferior los vamos a encontrar de derecha a izquierda, ¿cierto? Recordar que esas actividades están en ruta crítica. De una vez podemos poner los mismos números que están arriba, los ponemos abajo, porque sabemos que el holgura es cero. Y eso nos va a facilitar muchísimo el poder rellenar los numeritos de las otras. Y tenemos que rellenar los numeritos de las otras, porque con base en esos numeritos es que nos van a preguntar las holguras. Esa es básicamente la clave de esto. Como ven, es una cosa, es un concepto muy simple, pero se puede Qué uno pena, enredar. Néstor. ¿Puedes repetir ese último concepto otra vez, por favor? Sí, claro. Mira, el secreto aquí, cuando tenemos ya nuestro diagrama armado, ¿cierto? Y lo tenemos armado a lo mejor con el nombre de la actividad y la duración. No tenemos más. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos para encontrar esos numeritos de las esquinas? Entonces lo que les he dicho es, agarremos en la parte superior. Vamos por la parte superior. Lo primero es identificar la ruta crítica, ¿cierto? La ruta crítica quiere decir que vamos a empezar el día 1 o el día 0, como ustedes quieran, ¿cierto? Arrancamos, yo les sugiero que arranquen el día 1. El día 0 no es nada. Arranquen el día 1, sumen en la duración, pero consideren que están incluyendo el día 1. Entonces réstenle 1 en la parte de arriba y háganlo en la ruta crítica, ¿cierto? Siempre en la que ustedes marcaron como ruta crítica, que en este caso le hemos marcado en rojo. Perfecto. Ahí no tiene problema. La actividad A, que se demora 7 días, empezó el día 1 y terminó el día 7. ¿De dónde salió ese 7? 7 más 1, 7 más 1, 8, menos 1, 7. No hay problema. Y hago esto de izquierda a derecha. Esto es más por costumbre. De izquierda a derecha en la parte superior. Voy llenando los numeritos, listo, llegué aquí. Este número, este 24, que es el último numerito que corresponde al final tardío, perdóneme, al final temprano de la actividad H, debe ser igual a lo que les dio la suma de la ruta crítica. Este 24 debe ser igual a ese numerito que ustedes pusieron aquí en la raya que hicieron sobre esas actividades. Aquí. Y una raya así, por aquí, en lo que está rojo, ¡pum! Me dio 24. Ah, me dio 24. Perfecto. Ese 24 debe ser igual a ese numerito que encontraron acá. Si no es igual, les quedó mal hecho. ¿Qué quedó mal hecho? Ah, pues que aquí no le resté el 1, por ejemplo. Eso puede pasar. Perfecto. Como estamos en la ruta crítica, entonces nos tenemos que ir a encontrar los numeritos de la parte de abajo, ¿cierto? Como estamos en ruta crítica, los numeritos de la parte de abajo son los mismos que están en la parte de arriba. Fíjense que se repiten. ¿Por qué? Porque la holgura es cero. Esas actividades no se pueden correr, ni se pueden demorar, ni nada. Entonces, ahí lo que vamos a poner son los números iguales a los de arriba. Perfecto, ya tengo esa parte resuelta. De estas casillas que están en azul, no tengo nada. Solamente tengo el nombre de la actividad y la duración. Me toca empezar a poblar esta tabla, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer Vamos a iniciar por la actividad D, que empiece el día 1, también porque aquí estaba antecedida del inicio. El día 1 tiene que empezar, por temprano que empiece, el día 1. Le sumamos la duración. Aquí es 1 más 10, menos 1, el 10. Con lo cual, la que sigue, estaríamos hablando de que tenga que empezar el 11, terminar el 15, porque se demora 5 días. Y la siguiente sería 5 al día siguiente, el día 16. Se demora 2 días, con lo cual estoy terminando el 17, ¿cierto? Estas ya las había hecho, no hay problema. Entonces ya llené las de arriba. Aquí termino el 17 y aquí hay que empezar el 19, pero ahí estaba ahí. Me puedo olvidar de eso. Ahora vamos a ver cómo vamos a llenar estos numeritos de la parte de abajo, ¿verdad? Si esta actividad que está en ruta crítica, que es la siguiente, empieza el día 19, lo más tarde que puedo terminar esta actividad es el día 18. 2 días, entonces digo 18 menos 2, 16, le sumo 1, porque estoy considerando el último día, me da 17. Con lo cual,
el final tardío de la actividad predecesora debe ser 17 menos 1, 16, menos 5, más 1, 12, aquí el día 11, y 11 menos 10, más 1 me da 2. Listo, ya completamos esta parte de arriba de nuestra diagrama de red. Ahora vamos con lo de abajo. De abajo no tengo nada tampoco. Vamos a suponer que solamente teníamos el nombre de la actividad y la duración, pero los numeritos de las esquinas no los conocemos. Entonces vamos a empezar siempre la parte de arriba primero, de izquierda a derecha, que nos lo dice la lógica además. Entonces, si esta actividad D terminó el día 11, ups, perdón, pero aquí hay una restricción que dice que esta actividad, fíjense que la flechita no está saliendo eh, del final, sino un poquito antes, ¿cierto? Dice que esta actividad, eso lo dice el enunciado del ejercicio, no nos preocupemos. Sí, eso está ahí porque en el enunciado decía que la actividad I, en este caso, podría empezar el día 11. Estos numeritos ya los teníamos, ¿no? Es decir, puede empezar de manera simultánea con la actividad D. 11, ¿por qué les digo? Porque, a ver, aquí es posible que yo esté haciendo una cosa que puede, que puede confundir y no es la idea. Prefiero reconocer que estoy equivocado a, a generar confusión. Esa situación podría darse, pero si así fuera, en el enunciado les diría, y aquí aparecería, en este diagrama aparecería una anotación al respecto. Como no aparece la anotación al respecto, me parece que es más un error mío de diagramación, ¿cierto? Quiere decir esto que aquí no hemos hecho nada en los dos cuadritos de abajo. Quiere decir esto que esta actividad, por temprano que empiece, empieza el día 11. ¿Por qué? Porque es el día después de que esta termina, ¿verdad? Este número ya lo teníamos. Por temprano que empieza, empieza el día 11, porque es el día después de el final temprano de su actividad predecesora. Ahí no hay lío. Entonces, por favor, olviden lo que dije de que en el enunciado decía algo, no. Hagan más bien de cuenta, y será algo que corrige en el diagrama, que esta flechita debe salir no de la mitad del rectángulo, sino de esta parte, no de la situación. Por favor, excúsenme. Ahí estaba yo haciendo una mala interpretación. Eh, Empieza el día 11 porque es un día después de este. Como se demora 3 días, vamos a decir lo mismo, 11 más 3 menos 1 a esto. El 14 también es fácil de decir que por temprano que empiece, tendrá que empezar el día después de que terminó es su antecesora, como se demora 7, y por ahí termine. Como esta es predecesora de la actividad, aclarar que la actividad H debe empezar el día 23, con lo cual, por tarde, la 22. Le resto los 4, le sumo el 1, me da 19. eh, el 18 debería haber terminado por tal de que termine esta. Y a ese 18 le resto el 3, le sumo 1, me da 16. Básicamente. Entonces, clave, hacer unos ejercicios. ¿Sí? Ese es realmente hacer un par de ejercicios de afianzamiento. Como les digo, es un poquitico dispendioso, pero me parece hasta agradable hacerlo, ¿no? Es un ejercicio de pasatiempo, digamos. Bueno, entonces, el cálculo de la ruta de los recursos, vamos al Gantt. Tenemos algunas modificaciones que hicimos.
tratar de organizarlo como lo teníamos antes. Miremos crítica. Lo que podemos ir a mirar el GAN de seguimiento, ¿cierto? Aquí como ya le metí unas cosas de línea base y de una actividad que ya se avanzó, pues se dejó de pintar. Es decir, es que lo que viene adelante, es como el software nos lo dice, es listo. Ya lo que se hizo, pero lo que viene es el ojo, porque son actividades que están en ruta crítica y si te demoras más en cada una de ellas, pues seguramente se te va a alargar el proyecto. Ese es básicamente el concepto de ruta crítica. Entonces, aquí hay dos conceptos importantes. Lo rojo, actividades que están en ruta crítica. Si por aquí existiera una actividad paralela que no tuviera dependencia, fin a comienzo, no se pintaría roja. No lo vamos a hacer por término de tiempo, de pronto ustedes lo pueden hacer con algo de tiempo. Eh, Quienes necesiten el Microsoft Project 2016, me dicen, por favor, yo se los puedo facilitar. Esta parte del video, pues obviamente la borraré, pero son facilidades, ¿no? Y se facilita mucho el entendimiento del concepto mirándolo ya digamos, en herramientas como Microsoft Project, que hoy por hoy es de repente la aplicación más usada a nivel corporativo. Eh, Concepto entonces de cadena crítica, y les hablaba de que ese es el tipo de tablas que pueden aparecer en el examen, ¿cierto? Y no hay más información. El proyecto tiene estas actividades con estas duraciones, estas presencias, y ¡brum! Ahí vienen las preguntas. Entonces este sería nuestro diagrama de red, ¿cierto? Y los numeritos de las esquinas, fíjense que es otra forma de representarlo. A lo mejor a mí no me gusta hacer los cuadritos en las esquinas, sino que prefiero manejarlo de esta manera. Perfecto, es lo de menos, ¿cierto? Lo siguiente sería encontrar la ruta crítica. Ya ese ejercicio lo hicimos, ¿ah? Y esa ruta crítica, pues básicamente nos dio que era 19 días en este caso, ¿cierto? Si ustedes hicieran la suma de las demás rutas posibles, A, C, G, les va a dar pues números menores, básicamente. Eh, las holguras negativas, bueno, esa es una pregunta. ¿Qué significa tener una holgura negativa? Es holgura menos un día, menos 2 días. Serían holguras. eh, este tipo de conceptos no lo van a encontrar en el ejercicio de diagramación de la red, pero como concepto sí es importante tenerlo. La holgura negativa significa que deberíamos hacer que la actividad comience o termine un día antes de lo previsto para completar el proyecto en plazo, ¿sí? Recordemos que la holgura positiva, que es la holgura normal, sería, como su nombre lo sugiere, la posibilidad de alargarnos, aplazarlos, aplazar el inicio, por consiguiente se corre también el final, pero cuando estamos hablando de holguras negativas, ya estamos hablando no de corrernos hacia la derecha, sino hacia la izquierda. Se debe correr a la izquierda y puede aparecer el concepto en alguna pregunta. Ese es básicamente el concepto de la holgura negativa. Eh, Tratemos de resolver esto. ¿Cuántos caminos críticos? ¿Cuánto dura el proyecto? ¿Cuáles son las actividades críticas? ¿Cuáles son las dependencias? ¿Hay holguras? ¿Hay caminos cuasi críticos? Como por reforzar el concepto. Entonces, ¿hay caminos críticos? No lo sabemos. Miremos. Este sería 3, Hay uno, este sería 10 y este sí, sería 9, ¿cierto? Entonces tenemos 3, 10 y 9, ¿correcto? Hay uno. B, Ok. ¿Cuánto dura el proyecto?
10 días. 10 días. ¿Hay actividades críticas? Sí, 2. B y ¿Qué E. sería? B y E. ¿Hay holguras? Sí. ¿Hay un camino cuasi crítico? Sí. C y Es F. C y F. ¿Por qué? Porque si la actividad F o la C se alargan en un día, alguna de ellas ya estaría alcanzando el camino crítico. Si ya tendríamos un proyecto con dos rutas críticas. Siguiente pregunta. ¿Pueden existir proyectos con varias rutas críticas? Lo estamos viendo que sí, perfectamente posible. ¿Ok? ¿Qué pasa si hay dos rutas críticas? El mismo concepto. No nos alarmemos. Básicamente, si son dos rutas críticas, pues quiere decir que son actividades que tienen cero holgura, con lo cual los numeritos en las esquinas son iguales los de arriba y los de abajo, y hacemos el desarrollo completo. No hay lío. Bueno, ese sería básicamente el concepto, la duración del proyecto. Bueno, un poquito más sobre el método de la ruta crítica. Esto realmente creo yo que es lo más sensible en cuanto a gestión del tiempo y es importante que tengamos claro el concepto. Es mi recomendación, ¿cierto? Lo demás de los procesos, pues sabemos cuáles son los procesos, son 6, sabemos el tema de las estimaciones que vimos, saber que es una estimación analógica, una paramétrica, una ascendente, una descendente, la PERT, las varianzas, las desviaciones, esas cositas son las que tenemos que tener muy claras. Y de repente por ahí que nos aparezca un ejercicio en donde tengamos que hacer una combinación de duraciones y no enredarnos con el tema de las desviaciones estándar. Si las desviaciones estándar están con los mismos niveles de confianza, se pueden sumar llevándolas a la raíz cuadrada, ¿no? Y después, perdón, sumadas como varianzas, es decir, elevándolas al cuadrado y sumándolas, y después sacando la raíz cuadrada, de esa forma. Si son diferentes los niveles de confianza, tienen que dividir, como vimos en el ejercicio, por el nivel de confianza, para llevarlo al nivel a un solo nivel de confianza. Es decir, la respuesta debe dar un solo nivel de confianza. Es tantos días más o menos un rango con un nivel de confianza de un sigma, 2 sigmas, 3 sigmas. Eso lo va llevando el ejercicio. Pero en los quizzes van a encontrar la forma de, digamos, de afianzar ese conocimiento. De manera que no nos estresemos. Bueno, y este es un poquito más del concepto que llevábamos. Y finalmente, ya para terminar nuestra sesión, sería lo que hablábamos aquí del concepto de los leads y los lags, pero más importante que esto sería voy a avanzar un poquito rápido, el concepto de el fast track. Bueno, esto es más sobre recomendarles, recuerden que esto lo tienen allí en su plataforma virtual. Mm, ya para terminar y se nos fue toda la sesión de gestión del tiempo, ¿no? Este es un poco el método de la cadena crítica, que como les digo, vamos a tener que conocerlo como concepto, pero realmente no gastarle mucho tiempo porque no van a haber preguntas ahí. Y es lo que hablábamos de los colchones, ¿no? De los colchones por cada actividad, en fin. Es interesante como concepto. Ya en la parte de optimización de recursos, es lo que les comentaba, que también es un concepto que tenemos que tener muy claro, ¿sí? Y uno es el concepto de intensificación o crash, es decir, ese sería una técnica que vamos a necesitar si necesitamos achicar la duración de alguna actividad. ¿Ok? Entonces tengo dos formas de hacerlo. Una haciendo crash, es decir, intensificando, y la otra sería hacer ejecución rápida. Entonces, crash sería añadir más recursos a las actividades para que, pues al haber más esfuerzo, se logren reducir las duraciones. Entonces, para hacer eso, se debe analizar primero que las actividades críticas, cuáles de esas actividades que están en ruta crítica que debemos acortar, sean, digamos,
más conscientes con el presupuesto, que no salga tan costoso, ¿sí? Y encontrar esas actividades en las que sea menos riesgoso y más barato hacer esa compresión. ¿Cómo? Asignándole más recursos, es decir, achicar la cajita, ¿cierto? Aplastarla, reducirla. Es crash, por eso se llama crash, ¿cierto? Esa es una técnica. Entonces, considerar que crash, como le pongo más recursos para achicarla, básicamente lo que estoy haciendo es incrementando el costo. Eso tiene un costo. La otra forma es ejecución rápida y se da básicamente cuando hay dos actividades que son secuenciales, una predecesora de la otra, sucesora, pero básicamente lo que estamos hablando es de que habrá actividades que se pueden hacer en paralelo, es decir, no tengo que esperar a terminar la actividad predecesora para empezar las actividades de la actividad sucesora, es decir, anticipar un poquito, anticipar un poco las actividades. Pero eso suena algo descabellado, ¿cierto? Porque si en el diagrama de red aparecía así, seguramente que se tenía que hacer. Pero habrán algunas actividades que sí definitivamente se pueden anticipar. Es decir, es como tratar de correr una caja para que en lugar de que esté enseguida de la otra, a la derecha, trate de quedar superpuesta, de que haya cierta superposición. Ahí lo que estamos haciendo es desafiando digamos, el cronograma mismo, con lo cual hay un incremento de riesgos. Entonces, el concepto es crash, incrementa el costo, fast track, incrementa el riesgo. Eso también tenemos que tenerlo muy claro. Esos son los dos conceptos fundamentales. Y ya, pues básicamente lo que hemos visto de, de gestión del cronograma, yo les propondría manejarnos con, bueno, y falta el último proceso que es básicamente controlar el cronograma. Rápidamente miremoslo. Controlar el cronograma no es otra cosa que, eh, pues su nombre lo sugiere, es básicamente hacerle seguimiento al cronograma. Es decir, que por aquí ya hacíamos un pequeño ejercicio, si ustedes recuerdan, que dijimos que esta actividad no se ha demorado 4 días, sino, sino 5. Ahí ya encontramos una desviación. Ahí lo que estamos haciendo es control de cronograma, ¿cierto? Herramientas para hacer control de cronograma, pues básicamente herramientas como esta, que nos permitan eh, fundamentalmente encontrar las desviaciones. Y con base en esas desviaciones, mirar cuáles serían los impactos futuros. Y dependiendo de ese impacto futuro, mirar un curso de acción. Permítanme, para tratar de llevar esta teoría a un caso práctico, vamos a tratar de hacer eh, digamos, demostración del valor ganado y de todo lo de la gestión de costos, ya sobre, es decir, de desmarcarnos un poquito del PowerPoint, que lo tendremos allí como base, pero básicamente lo que vamos a tratar es de hacer un ejercicio en el que participemos todos sobre análisis de valor ganado de un caso real parecido a este. ¿Sí? En donde sea el mismo Microsoft Project el que nos diga cuál es el CPI, cuál es el SPI, cuál es el TCPI. Todas las cosas que ya vimos a nivel introductorio en una clase pasada, pues básicamente tendremos que mirarlas aquí y mirar eh, si realmente corresponden a la realidad de mi proyecto. ¿Sí? Entonces, eso va a ser nuestra siguiente sesión de costos, que muy seguramente nos va a tomar también las 3 horas, pero recomendarle muy especialmente no dejarnos coger ventaja de la plataforma. Que, pues, en este momento eh, creo que los estudiantes que más avanzados están en gestión terminando gestión de la integración y ya vamos en tiempo. ¿Sí? Tiempo, pues traten de avanzar. Tampoco quiero presionarlos, pero tengan en cuenta que el tiempo corre y ya esta fue la séptima sesión, ¿cierto? Son 12 sesiones, pero pues si tenemos que hacer una número 3, no hay problema. Ese no es el punto. Pero pues es recomendarles que hagamos eficiencias con el tiempo. Y bueno, agradecerles su atención y sigo pendiente por el chat. Muchas Muchas gracias. gracias, Néstor. Gracias, Buenas noches. Néstor. A ti, Miguel, gracias. Gracias, Andrés, Gracias. Paula, Sebastián, Sergio, chao. Gracias, hasta luego. Chao, chao, gracias. Gracias, profe. Hasta Hasta luego. luego. Chao.